Hola, Carlos. Okay. ¿Me escuchan? Sí, mis. Ah, perfecto. Nada más admito a sus compañeros y empezamos. Ok, ¿cómo están? En lo que llegan sus compañeros. Bien, Miss, ¿y usted? ¿Y usted, Bien. mis? Estuve revisando sus tareas. Bueno, no, mejor espero que lleguen todos. Denme un segundo para meterlos. Están mal. Sí, un poco. No todas. Ay, qué caray. Oigan, ¿quién fue su compañero que se salió? Vi que un número se había salido del grupo. Ana Cris. ¿Ya no va a estar? No, ya no. Ay, era muy buena ella. Bueno, qué bueno que me dicen. Ok, estuve revisando sus tareas. ¿Quién se las pasó? Porque aparte se las pasaron mal. ¿Me escuchan? O si quieren, activen su micrófono en lo que llegan los demás. Nadie, Miss, ¿por qué dice? ¿Sí vieron el video de la clase pasada? No, ¿verdad? Sí. Claro Claro que que sí, no, porque mis. Sí. no, porque lo de los aparejos, hicieron mal. Entonces eso me hace saber que no vieron la clase pasada. Miss, yo lo hice igual que lo dijo en el video. Bueno, me falta revisar 3 tareas, pero la mayoría hizo otro tipo de aparejos. Entonces eso significa que no vieron el video de la clase anterior. Y bueno, los perdono porque yo tuve problemas para conectarme en la hora. Pero sí necesito que lo vean, los que faltan de verlo, para poder dar continuidad bien a los temas. Si no, pues se pierde un poquito lo que quiero que se entienda. Entonces, pues véanlo, porque los que hicieron mal la tarea, les voy a dejar en los comentarios, pues la tienen que hacer otra vez. Y ver el video, ver la explicación. Ok, yo creo que ya no van a entrar más personas. ¿O qué opinan? ¿O si lo vieron? A ver, cuéntenme de qué se trataba. Si quieren, activen su micrófono. Todo lo tienen desactivado. Okay. Hola, Sujei. A ver, cuéntenme de qué se trató el video de la clase anterior para ver más o menos si entendieron o tienen dudas o no lo vieron. Activen su micrófono y díganme. Chicos. Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, Miss. Yo no lo vi. Ok, entonces, ¿quién sí lo vio? Creo que es la pregunta. ¿Quién sí, de verdad sí lo vio? Yo sí lo vi, mis. Nomás que tengo mucho sueño y no me acuerdo muy bien. Pero, ok, voy a No, revisar tu tarea y luego ya veo si, no, en realidad sí lo vi. ok. No dude de Yo mis. también. Ok, bueno, los que faltaron de verlo, véanlo porque se notó en su tarea que no lo vieron por el tipo de aparejos que pusieron. Entonces, es necesario que
lo revisen. Por lo tanto, decidí hacer esta clase un poquito más corta. Siempre les digo lo mismo y siempre termina siendo una clase enorme de 40 minutos. Pero bueno, me voy rápido para que le den tiempo al video anterior. Es importante el video anterior porque son los fundamentos de la arquitectura romana. Entonces, para poder entrar a la próxima semana a ver los tipos de edificios y poder analizarlo, es necesario ver primero pues las partes de las características generales. Ok, vamos rápidamente con la clase de hoy. Es sobre tiempo, déjenles tomo el screenshot para ver quién asistió. Oigan, cada vez son menos, ¿qué pasa? Ahorita son 1, 2, 3, 4, 5, 7. ¿Saben de sus compañeros algo? O ya se desanimaron en la vida. Ya se desanimaron en la vida, Miss. En serio, pero ya les faltaba bien poquito. O sea, ¿cuántas clases quedan en realidad? La de hoy y la próxima semana son otras 2. Quedan 3 clases. Se quedaron a muy poco de acabar. Pero No, bueno. sí se van a conectar, Miss. ¿Cómo? Yo creo que hoy no. Ahorita se conectan, ¿no? Ok, bueno, ánimo los demás. Vamos a empezar con la parte del urbanismo romano. Como siempre digo, las características generales. El urbanismo romano se caracterizó por las siguientes: una red de calzadas, ciudades amuralladas, ya las hemos visto como en varias ocasiones, entonces ya más o menos saben de qué se trata. Esta característica es nueva, la de trazado regular endamero o hipodámico. El abastecimiento de agua es también algo nuevo y muy característico de los romanos. Y el alcantarillado y drenaje lo habíamos visto previamente en la ciudad de los minoicos, en esta ciudad de Nosos, que es la que había tenido como de tener un sistema de drenaje. Pero bueno, no lo desarrollaron tanto y de manera tan importante como lo hicieron los romanos. Y bueno, primero ver el tema de las redes calzadas. Bueno, en el video anterior les había dicho que los romanos tenían un plan expansionista, que querían conquistar más territorios y mostrarse como un imperio muy poderoso y con gran poder militar. Entonces, para lograr esta expansión y para lograr mejores comunicaciones, pues ¿qué hicieron? Pues algo muy simple, ¿no? Hacer una red de calzadas, que eran estos caminos. Actualmente yo las puedo equiparar con una carretera. Entre más conectado esté una ciudad en cuanto a su sistema de carreteras, más próspero es. Incluso lo comparo aquí con Durango, está como muy alejado de todo. Entonces, no somos como una potencia en México, o sea, pues nuestra economía no es la mejor, pero yo le atribuyo a que nuestro sistema de redes y comunicaciones no es el más óptimo, no en comparación con otras ciudades de México. Entonces, ¿qué hacían pues los romanos? Vamos a hacer esta serie de redes de calzadas, de carreteras que comuniquen todo nuestro imperio. ¿Para qué? Muy simple, ¿no? Facilitar la comunicación. Si tienes este tipo de caminos, pues es más fácil que se transporte por aquí todo el ejército, que los caballos, por ejemplo, que son los que transportaban a los militares, pues no tuvieran como tanto problema que ir, por ejemplo, en un terreno sin estar pavimentado, ¿no? Entonces generaba que la comunicación fuera más eficiente. Otra cosa que traía, pues, esta red de calzadas, como toda la red de comercio. Entre más rápido puedas llegar a un lugar, pues más rápido son las comunicaciones en cuanto al comercio y en cuanto a todo. Y 3, facilitar la expansión militar. Si tú tienes la capacidad de llegar de un lugar a otro de manera rápida,
pues es más fácil que tengas pues esta comunicación entre los pueblos y por tanto te vayas expandiendo más rápido. Este plano lo hizo una persona que decía que por diversión, lo hizo como si fuera una red de metro, en la que señaló cómo era ese sistema de red de calzadas y vemos cómo se comunicaba las diferentes ciudades del Imperio Romano y cómo estaba totalmente comunicada por los puntos clave, ¿no? O sea, bien, lo comunica a todo el territorio romano. Entonces, bueno, es muy importante esta característica de la red de calzadas porque en otras civilizaciones no habíamos visto esta expansión, entonces pues no habíamos visto la necesidad de crear un tipo de construcción que comunicara, ¿no? Simplemente era como, por ejemplo, en Grecia, la isla de Creta. Entonces, nada más había construcción en su territorio. Pero bueno, si ya tienes muchísimos territorios, pues hay que buscar la manera de comunicarlas y de expandirte. Entonces, pues era la red de calzadas. Ok, ¿cómo se construían? De manera muy simple. Se abría una zanja en el camino primero se trazaba el camino, ¿no? De dónde a dónde quiero llegar y una especie de topógrafo, como le llamábamos hoy, antes se llamaba agrimensor, hacía el trazado. De aquí a aquí tengo que llegar. Entonces se abría un gran hoyo, una gran cercha en el sitio y primero se rellenaba con piedras, como una primera capa. Esta capa era la que soportaba todo el peso. Y después se iba rellenando con pequeñas piedras más pequeñas en un segundo nivel con los llamados guijarros, que son pequeñas piedrecitas. Y en el nivel antes de la piedra tallada, se rellenaba con argamasa o cal, y era la que recibía la piedra. ¿Qué permitía este sistema? Que tú pudieras poner peso a la calzada, que pudiera transitar todo un ejército sin hundirse. ¿Por qué? Porque tenía todo este sistema de capas que permitía el poder soportar peso. Un poquito, pues esto es el antecedente de las carreteras actuales, que utilizan un sistema más o menos similar al que utilizaban los romanos con este sistema constructivo. ¿Ok? Y luego vemos otra de las características, es que eran ciudades amuralladas. Y esto es lógico, al tener mucho territorio y expandirse en toda esta parte de los 3 continentes, pues obviamente tenían muchos enemigos. ¿Por qué? Porque eran constantemente invadidos. Entonces, ¿cuál era la forma de evitar estas invasiones? Pues vamos a amurallar las ciudades. Entonces, al igual que ciudades como Mesopotamia, como las ciudades de Micenas, las amurallaban y pues si hay una muralla significa que va a haber puertas. Entonces, en algunos puntos de las ciudades ponían estas grandes puertas, que ya veremos como con más a detalle en la próxima clase, por las cuales entraban. Entonces, es una característica importante de las ciudades romanas el que eran amuralladas. Y vean aquí esta imagen, eran unas grandes murallas. Normalmente por acá arriba había unos caminos por donde estaban los militares y podían tener como esta observación hacia el exterior y poder avisar en caso de que hubiera algún tipo de invasión. Entonces, vemos como este antecedente de las grandes murallas. Otra de las características es el trazado regular. Habíamos visto en las ciudades anteriores, por ejemplo, en las ciudades de los minoicos, cómo eran estas ciudades apiladas que no tenían como
una disposición muy, muy específica. Habíamos visto, por ejemplo, en la ciudad de Nosos, que eran ciudades muy laberínticas, que entrabas a un sitio y de pronto ya tenías como 3 caminos que se bifurcaban, o entrabas a una cámara y quedaba como medio extraño. Entonces, ¿qué pasa en el urbanismo romano? Que empiezan a ordenar todo en una traza rectangular de manzanas. Ellos lo ordenaban a partir de 2 ejes importantes. Lo ordenaban de acuerdo a una ubicación norte-sur y este a oeste. Vamos a mirar a su compañero, un segundo. Ok. De norte a sur teníamos un eje que le llamaban el cardo, y de este a oeste tenía otro eje que le llamaban el decumanus. Entonces, estos 2 ejes, estas 2 grandes calzadas, eran por las cuales se ordenaba toda la ciudad, de manera que ponían de forma paralela las calles a estos 2 ejes y se creaban esta especie de manzanas rectangulares, que son, o sea, nuestras calles actuales en Durango y en muchas otras ciudades se rigen a partir de este sistema, de sistemas de manzanas rectangulares o cuadrangulares. Entonces vemos cómo todas las ciudades o la mayoría siguen un sistema de ordenación romana. Cómo Roma ha tenido tanta influencia y cómo fue tan importante este sistema que se sigue usando actualmente. Entonces, bueno, a partir de esta ordenación de este-oeste fue como se fueron dando esta traza rectangular, y tenían en la parte de cruce de decumanus y del cardo lo que era el foro. El foro era como el ágora romana, era la plaza donde sucedían como todas las acciones políticas, comerciales y sociales de Roma. Entonces, a partir de esa plaza y esos 2 ejes rectores, era como se ordenaban las ciudades. Vamos a darle. Ok, aquí lo vemos como más claro. Tenemos toda esta ciudad amurallada con sus 2 puertas. Normalmente el cardo y el decumanus coincidían, como son las avenidas más importantes, coincidía que en donde terminaban la muralla era donde se situaban las puertas. Entonces, pues, ¿qué característica les daba? Que organizaba las ciudades en ángulo recto o de 90 grados. La creación de manzanas, como actualmente las conocemos, y esta ordenación se le atribuye al urbanista griego que se llama Hipódamo de Mileto. Entonces, un poco ya se empezaba a utilizar en algunas polis griegas, pero tuvo su expansión aquí en el urbanismo romano, que permitía pues que todo fuera de forma más ordenada. Entonces, las adecuaciones al terreno, a veces vemos ciudades romanas que no están completamente ortogonales, pero era porque se adecuaban a la topografía del terreno. Pero en general, pues tenían esta forma. Ok, otra de las características, yo creo que la más importante es el abastecimiento de agua. Habíamos visto, por ejemplo, en las ciudades fluviales como Mesopotamia y Egipto, que se situaban al lado de un río. Esto pues con la clara razón de tener un abastecimiento de agua inmediato para poder cumplir con esta parte de la agricultura y el abastecimiento para sus necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En una ciudad, en esta expansión territorial que había tenido Roma, en la que pues no forzosamente tu ciudad va a quedar al lado de un río, como era Egipto con el Nilo y Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que necesito que mi ciudad tenga agua forzosamente para poder tener una ciudad sana y una ciudad funcional. Entonces, la forma que ellos encontraron fue traer el agua a partir de estos grandes acueductos que funcionaban de la siguiente forma. Aquí encontré esta imagen que me pareció muy buena.
Denme un segundo para quitar esto. Ok. Estos acueductos, ¿cómo funcionaban? Vamos a ver este corte. ¿Sí siguen despiertos? Digan sí, sí siguen despiertos. Sí, Miss. Ok, perfecto. Vamos a ver en este Sí, corte. Espero que lo alcancen a ver si lo están viendo en el celular. Ok. Ellos, para poder traer el agua, la traían desde una fuente o llamado un manantial, que era donde el agua se encontraba de la forma más limpia y la más pura. Antiguamente, para ellos poder obtener agua, la recolectaban del agua de la lluvia, pero pues no es muy higiénico que digamos, no es muy potable. Entonces, buscaron la forma de poder tener un abastecimiento constante para todas las personas y que fuera también higiénico. Entonces lo traían de una fuente, lo vemos aquí en este corte, y lo comunicaban a partir de un sistema de tuberías. Yo creo que este sistema de tuberías es como una innovación tecnológica impresionante. ¿Por qué? Porque tenían que hacer ciertas adecuaciones en el terreno. Aquí lo vemos como esta especie de cámaras en las que iban metiendo una tubería. O sea, es un trabajo de ingeniería que a mí me parece impresionante. Entonces tenían este sistema de entubamiento, como lo vemos aquí, que pasaba un tubo y lo cubrían con este tipo de, como lo encofraban con este tipo de construcciones de piedra. Entonces, hacían esa tubería a lo largo de las montañas hasta que lo bajaban al acueducto. Miren, por ejemplo, aquí vemos en el corte cómo va bajando en este sistema de tuberías que se enclavaban pues en el cerro y tenían esta especie de, ¿cómo le llaman? Como, ay, se me fue el nombre. Bueno, estas salidas de aire, en estas salidas de aire ellos podían entrar y arreglar alguna avería en caso de que lo hubiera y para que hubiera ventilación al interior. Entonces iban bajando a partir de estas tuberías y llegaban a estos tanques decantadores, no tengo una imagen, pero bueno, se las explico. El agua viene con ciertos tipos de tierras o de arenas, entonces va bajando y se va sedimentando. Lo vieron, supongo, en su clase de química de la prepa. Viene el agua y en esta parte se sedimentan todas las arenas o todas las tierras. De modo que cuando pasa de aquí a acá, pasa de una forma más limpia, ya sin tantas impurezas. Y luego aquí continuamos con el recorrido del corte. ¿Qué pasa cuando yo tengo este tipo de accidentes geográficos? Pues ellos ponían una especie de puente para continuar el recorrido del agua, que eran los llamados acueductos. Y bueno, aquí vemos, ahorita explicamos esta parte, este fenómeno de viene el agua en esta parte y tiene que bajar, pero aparte tiene que subir. ¿Cómo haces tú para subir el agua en una pendiente que se supone que va en contra, ¿no? O sea, que tiene que subir. Entonces, eso es una innovación tecnológica que ahorita les explico. Y finalmente llegaba a la parte donde se distribuía. Si lo vieron el video anterior, los que no hayan visto, véanlo de nuevo, cómo construían estas estos acueductos a partir de arcos de medio punto. Era como ellos salvaban estos grandes puentes. Entonces, vemos cómo idearon toda una serie de procesos de ingeniería para poder llevar el agua desde la fuente hasta la distribución de la ciudad. Entonces, vamos a ver esta parte del corte para que les quede más claro. Tiempo, ok. Un poco así es como se veían las tuberías, cómo las hacían en piedra, y así es como se veía la parte interna de los acueductos. Para ellos era muy importante que el agua quedara cubierta. ¿Por qué? Porque si le quitaban esta piedra, pues el agua quedaba a la intemperie y se podía ensuciar. Entonces, todo ellos lo entubaban todo el tiempo para que el agua conservara pues su calidad y no se ensuciara a lo largo de su trayectoria. Entonces, bueno, vemos cómo es un acueducto
en la parte de arriba. Y, ok, vamos a ver esta parte. Los romanos eran muy conocedores en cuanto a la hidráulica y por tanto pudieron idear este tipo de ingeniería. ¿Se acuerdan de su clase de química de la prepa? De los vasos comunicantes. ¿Alguien sabe cuáles son? Sí, no, más o menos. No. ¿Alguien? ¿No? Ok, bueno, se los explico. Ya me di cuenta que no pusieron atención en su clase de química. Pero bueno, no importa. Ok, ¿qué pasa cuando tenían un terreno en esta forma? Que tenían esta gran llanura que sortear. Entonces, ellos, venía por aquí el agua, ¿no? En esta parte. Entonces bajaba, pero había un punto en el que tenía que subir. ¿Cómo hacían ellos para subir el agua si en ese tiempo no existían bombas, por ejemplo, que ahora bombeamos el agua y la podemos subir de una manera vertical? Ellos usaron los llamados vasos comunicantes. Es el funcionamiento del agua cuando el agua se encuentra en un depósito cerrado o en un tubo, suele tener un efecto en el que, por ejemplo, tú viertes el agua aquí, y se comunica a partir de esta forma. Entonces, el nivel que tenga aquí en donde se virtió el agua va a alcanzar el mismo nivel del otro lado. Es como un efecto como de gravedad que se genera en el agua. A partir de la forma que pueda tener el tubo o el recipiente, siempre va a alcanzar el mismo nivel en todos lados. Entonces los romanos sabían eso y dijeron, bueno, si le entubamos, el agua va a alcanzar el mismo nivel. Entonces yo puedo poner el agua aquí, va a venir el agua acá y va a obtener el mismo nivel que en la parte en la que accede el agua. Un poco de esta misma lógica, ustedes la ven todos los días en su lavabo o en su WC, los llamados sifones, que la palabra viene de ahí. Cuando ustedes vierten el agua aquí, al usar el lavabo, el agua, ya cuando ustedes le cierran a la llave, el agua queda en esta parte, pero por este efecto de los vasos comunicantes, el mismo nivel lo tiene en esta parte. Entonces vean cómo sube el agua a partir de este efecto de los vasos comunicantes. Aquí vemos un corte de cómo entra el agua y se mantiene en el mismo nivel. Entonces ellos usaron este tipo de conocimientos de los vasos comunicantes para poder sortear este tipo de accidentes geográficos, y pues yo creo que es un adelanto porque no es como muy lógico pensar que el agua sube a pesar del efecto de la gravedad. ¿Dudas con eso de los vasos comunicantes? No, Miss. Ok. Entonces, bueno, cada vez que vean el sifón de su lavabo, acuérdense de cómo los romanos subían el agua en las montañas. Ok. ¿Y a dónde llegaban toda esa agua potable que traían desde los manantiales a partir de los acueductos? Llegaba a ciertos depósitos y cisternas que se les conoce como castellum, que son estas cisternas de almacenamiento. Llegaba el agua del acueducto a estas cisternas y ya después, a partir de una serie de tuberías que normalmente eran de plomo o de cerámica, las comunicaban al resto de la ciudad. Entonces, era aquí donde llegaba toda esa agua, y a las llamadas piscinas limarias o piscinas maribilis. Vemos cómo a mí me impresionó este tipo de piscinas, cómo estas grandes construcciones a partir de estos arcos eran llenadas de agua. Vemos aquí un corte de cómo era. Venía el acueducto por aquí era la entrada del agua, por aquí.
se llenaba y ya quedaban estas piscinas para el posterior uso. Pero pues a mí me parece impresionante como construcción. Me recuerda un poco a las salas hipóstilas de Egipto. Estas grandes salas, estas enormes salas llenas de... se me fue. Ya se me va a acabar la sesión, pero ya vamos a acabar. Ok, entonces tenemos estas piscinas que eran en el otro lugar a donde llegaban los depósitos de agua. Y por último, la parte del alcantarillado y drenaje, los romanos fueron de los primeros que hicieron este tipo de saneamiento a la ciudad, a partir de estas cloacas que eran techadas. Normalmente se ponían debajo de las ciudades, como actualmente nuestro sistema de drenaje, y ellos tenían, esta es la cloaca máxima, es un sistema de drenaje que era techado como estas bóvedas de medio punto, y pasaban por toda la ciudad. Entonces, como actualmente lo hacemos, o sea, pasa una gran tubería, una gran red de drenaje, y las pequeñas construcciones se iban conectando a ese gran drenaje que finalmente terminaba en alguna zona pantanosa. Entonces empezaba desde el fórum, que era como la plaza, la parte más importante, y iba bajando hasta los pantanos. Y bueno, es todo. Les dije que esta clase iba a ser pequeña. Vean el video de la clase anterior, por favor. Y pues mañana no hay clases, entonces nos veríamos hasta la próxima semana. De tarea, les voy a dejar ver un video. Está medio largo, pero explica muy bien todo lo que era la ingeniería romana. Lo puse en el foro, lo van a ver y van a hacer capturas de pantalla y me van a explicar un poquito en un documento de Word esas capturas de pantalla de lo que más les haya llamado la atención. No pongan 2 imágenes, hagan un buen documento de Word. ¿Alguna duda? No, Miss. Ok. Pues ya es todo por esta clase. La próxima semana vamos a ver ya la parte de los edificios. Esa clase va a durar pues toda la semana que viene, el 21 y el 22. El 28 vemos la parte de pintura y escultura, y el 29 sería el examen, que sería como más o menos como el examen de la segunda unidad, un examen de opción múltiple y algún ejercicio práctico. ¿Cómo ven? Ya se durmieron. Está bien, Miss. Muy Ok. bien, Miss. Nada más que no entendí lo del documento. ¿Qué vamos a hacer? Les dejé un video, está un poquito largo, en el foro. Es un documental sobre la ingeniería romana. Está muy bien hecho, entonces por eso sí me interesa que lo vean. A partir de ese video van a tomar capturas de pantalla de las partes más importantes del documental. Esas capturas de pantalla las pasan a un Word y con sus palabras me explican de qué se trata, o sea, de qué se trató esa parte que a ustedes les llamó la atención y por eso hicieron captura, ¿no? Más o menos así. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Qué tan largo tiene que estar? Pues no sé, ¿qué serán? Unas 10 capturas, más o menos. Ok. Pero Miss. véanlo con atención, está padre, o sea, está agradable el cómo explica. Y pues yo creo que sería todo. Los que no hicieron bien su tarea de lo anterior, van a tener que hacer de nuevo para que vean la clase anterior. ¿Sale? Ok. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye. Nos vemos, Miss. Bye. Adiós. Hasta luego.